El taller en Copenhague conservaba ese olor particular a aceite de máquina y virutas de latón que definía a la manufactura de precisión en 1900. Wilhelm Hermann Oluf Madsen permanecía frente a un prototipo desarmado sobre el banco de trabajo, con sus componentes mecánicos extendidos sobre papel manchado de aceite como si fueran los órganos de alguna criatura industrial esperando volver a la vida. Él no era, estrictamente hablando, un diseñador de equipo técnico. Su cargo oficial era ministro de Defensa de Dinamarca, un nombramiento político que debería haberlo mantenido en salas de juntas discutiendo presupuestos y contratos de adquisición. En cambio, pasaba sus tardes aquí, en esta cochera convertida detrás de la fábrica Danske Rekilriffel Syndikat, colaborando con dos hombres cuya experiencia complementaba su visión. Julius Rasmussen ajustó sus gafas de armazón de alambre y examinó el bloque de cierre pivotante, el corazón de su polémico diseño. A su lado, Theodor Schubo dibujaba modificaciones para el sistema de alimentación del cargador, con su lápiz moviéndose con la precisión experta de alguien que pensaba en relaciones mecánicas tridimensionales. Los tres hombres habían trabajado juntos durante 4 años, desde que Madsen consiguió fondos del gobierno danés para desarrollar una alternativa más ligera a los equipos Maxim que dominaban los arsenales de toda Europa. El desafío que tenían ante ellos no tenía precedentes. Cada sistema automático exitoso en servicio operaba bajo los principios establecidos por Hiram Maxim en la década de 1880. Equipos pesados, enfriados por agua y operados por cuadrillas que requerían posiciones fijas y un apoyo logístico sustancial. El mecanismo de palanca que Maxim había perfeccionado era elegante a su manera, pero exigía tolerancias de fabricación exactas y una masa considerable para gestionar las fuerzas de retroceso. Los intentos de aligerar estos sistemas habían fallado universalmente, produciendo mecanismos poco fiables o fuerzas de retroceso que hacían imposible un uso preciso. El enfoque de Madsen rechazaba la suposición de que la simplicidad equivalía a la fiabilidad. Su diseño presentaba un bloque de cierre montado sobre una bisagra lateral que oscilaba en un arco complejo durante cada ciclo de operación. Cuando Rasmussen vio los dibujos por primera vez, lo llamó mecánicamente excesivo, contando más de 100 piezas individuales que necesitarían funcionar en una coordinación precisa. Pero Madsen argumentaba que distribuir el estrés mecánico entre múltiples componentes, en lugar de concentrarlo en unas pocas piezas pesadas, podría en realidad aumentar la fiabilidad mientras reducía el peso total. El conjunto del cañón reposaba en una carcasa mecanizada que le permitía retroceder contra la presión de un resorte. El bloque de cierre, posicionado arriba y hacia atrás, oscilaría hacia abajo y hacia adelante mientras el cañón regresaba a su posición original, extrayendo un cartucho del cargador superior y colocándolo en la recámara. Al activarse, el cañón y el bloque de cierre retrocederían juntos aproximadamente 12 milímetros antes de que una superficie de leva desbloqueara el bloque, permitiéndole pivotar hacia abajo y extraer el casquillo utilizado. El ciclo se repetiría mientras el disparador se mantuviera presionado y la munición se alimentara desde el cargador. Schubo había insistido en la colocación superior del cargador a pesar de las críticas de los observadores institucionales. Los cargadores montados en la parte inferior tenían más sentido intuitivo, siguiendo el diseño de los rifles existentes, pero generaban problemas de alimentación cuando el equipo se utilizaba desde posiciones cuerpo a tierra. El cargador superior curvo, asistido por gravedad y colocado donde no interfiriera con las líneas de visión ni con el despeje del suelo, parecía incómodo hasta que uno consideraba las condiciones reales en las que la infantería emplearía el equipo.
El prototipo actual pesaba 19 libras, sin munición, menos de la mitad del peso de un sistema Maxim, pero lo suficientemente sustancial como para estabilizarse durante el funcionamiento automático. Lo habían probado 3 días antes en el campo de pruebas de las Fuerzas Armadas a las afueras de Copenhague, y los resultados fueron simultáneamente alentadores y preocupantes. El equipo operó 300 ciclos sin fallas, demostrando una fiabilidad mecánica que sorprendió incluso a Madsen. Sin embargo, la complejidad del mecanismo hacía que el mantenimiento en el campo fuera una preocupación, y el cargador curvo requería una fabricación especializada que aumentaría significativamente los costos de producción. Madsen levantó el conjunto del bloque de cierre, sintiendo su peso en las manos. El tratamiento térmico del acero era perfecto, las tolerancias de mecanizado exactas. Si resultaría práctico en condiciones de servicio, seguía siendo incierto. Pero estando en ese taller, rodeado de las herramientas y materiales de la ingeniería de precisión, se sentía seguro de que habían creado algo fundamentalmente nuevo. Un equipo que se movía con la infantería en lugar de anclarla a posiciones fijas. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el próximo capítulo. La presión llegó desde múltiples direcciones simultáneamente, como siempre ocurre cuando la innovación amenaza los patrones establecidos. El Comité de Adquisiciones de Dinamarca había revisado el diseño de Madsen y expresó un escepticismo cortés. Los oficiales del Estado Mayor, formados en tácticas que asumían que estos equipos operarían desde posiciones preparadas con campos de fuego entrelazados, cuestionaron si la infantería necesitaba en absoluto sistemas automáticos portátiles. Varios miembros del comité abogaron por comprar equipos Maxim adicionales de fabricantes establecidos en lugar de invertir en un diseño nacional no probado. Los fabricantes internacionales percibieron la amenaza potencial. Representantes de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken visitaron Copenhague, ofreciendo acuerdos de licencia para sus propios desarrollos de equipos ligeros. Los agentes de la compañía Maxim sugirieron que la limitada capacidad industrial de Dinamarca hacía que la producción nacional de equipos fuera económicamente poco práctica. Estas no eran meras negociaciones comerciales. Conllevaban advertencias implícitas sobre complicaciones diplomáticas si el diseño de Dinamarca resultaba lo suficientemente exitoso como para amenazar las posiciones de mercado establecidas. La posición política de Madsen generó sus propias complicaciones. Como ministro de Defensa, cualquier decisión de adoptar el equipo que él había ayudado a diseñar invitaría a acusaciones de conflicto de interés y beneficio personal. Los políticos de la oposición prepararon preguntas para el Parlamento sobre el flujo de fondos gubernamentales hacia un proyecto en el que el ministro tenía intereses financieros. La prensa danesa, típicamente favorable a la modernización de las Fuerzas Armadas, comenzó a publicar artículos cuestionando si el dinero de los contribuyentes financiaba el pasatiempo mecánico de un político. Rasmussen manejó los desafíos técnicos con precisión metódica. Cada prueba revelaba pequeños problemas. Un ángulo en la rampa de alimentación que causaba atascos ocasionales, tensiones en los resortes que necesitaban ajuste o preocupaciones sobre la disipación de calor tras un uso prolongado. Mantuvo registros detallados documentando cada mal funcionamiento y modificación, construyendo un historial empírico que demostraba una mejora sistemática. Los requisitos de mecanizado eran exigentes, pero Rasmussen argumentaba que esto en realidad aumentaba la fiabilidad. Una fabricación de precisión significaba tolerancias más ajustadas y un rendimiento más consistente. Skubbo se centró en la compatibilidad de la munición,
una preocupación crucial que recibía menos atención de la que merecía. Los cuerpos de seguridad europeos estaban transitando de la pólvora negra a cartuchos de pólvora sin humo. Pero esta transición avanzaba de forma desigual entre las distintas naciones. El diseño de Madsen necesitaba funcionar de forma fiable, con diversas cargas de pólvora, pesos de proyectil y dimensiones de casquillos. Skoubo realizó pruebas exhaustivas con munición de múltiples fabricantes, documentando cómo el mecanismo operado por retroceso se adaptaba a diferentes presiones de recámara sin requerir ajustes manuales. El cargador superior seguía siendo polémico. Los observadores institucionales encontraban su apariencia tosca y algunos sugirieron que se atoraría en la vegetación o crearía problemas de equilibrio durante movimientos rápidos. Skoubo respondió organizando pruebas de campo donde los elementos de seguridad cargaron prototipos a través de terrenos variados, demostrando que la ubicación del cargador en realidad mejoraba el manejo en comparación con los equipos con cargadores inferiores que interferían con las posiciones cuerpo a tierra. La presión financiera aumentó a medida que los costos de desarrollo superaron las proyecciones iniciales. El complejo mecanizado requería equipo especializado y trabajadores calificados, los cuales exigían salarios elevados. Madsen aseguró fondos gubernamentales adicionales, argumentando que desarrollar una capacidad de fabricación nacional tenía un valor estratégico más allá del diseño inmediato del equipo. Si Dinamarca podía producir mecanismos de precisión internamente, reduciría la dependencia de proveedores extranjeros durante conflictos potenciales. Para principios de 1902, Madsen enfrentaba una decisión crítica. El equipo funcionaba de manera fiable en pruebas controladas, pero su adopción oficial requeriría ensayos de campo extensos que podrían revelar problemas después de que se hubieran comprometido recursos significativos. La doctrina conservadora sugería comprar diseños extranjeros probados, evitando el riesgo y el gasto de la innovación incierta. Sin embargo, cada informe de campo de los enfrentamientos en las colonias reforzaba la misma conclusión. Los conflictos modernos se movían hacia la movilidad y las formaciones dispersas, donde los sistemas pesados tradicionales no podían brindar el apoyo adecuado. Madsen autorizó los preparativos finales para la evaluación oficial, sabiendo que el éxito o el fracaso definiría no solo el futuro del equipo, sino su propia carrera política y la posición de Dinamarca en el evolutivo mercado internacional. El mecanismo funcionaba. Si podría sobrevivir a la resistencia institucional frente a la innovación genuina, seguía siendo una incógnita. La lógica del mecanismo surgió de una visión fundamental sobre la gestión del retroceso. Los diseños tradicionales intentaban contener las fuerzas de retroceso mediante la masa y el refuerzo mecánico, creando equipos demasiado pesados para ser operados eficazmente por un solo individuo. El enfoque de Madsen, en cambio, distribuía esas fuerzas a través de múltiples piezas móviles, cada una absorbiendo una fracción de la energía total. El resultado fue contraintuitivo. Más piezas móviles creaban una operación más fluida y menos sensación de retroceso que los diseños supuestamente más simples. El ciclo comenzaba con el cañón y el bloque de cierre acoplados en la posición inicial. El bloque de cierre se ubicaba en la parte superior trasera, inclinado hacia atrás aproximadamente 30 grados respecto a la vertical. Cuando se activaba el mecanismo de disparo, el percutor golpeaba el iniciador del cartucho, mientras el bloque permanecía asegurado contra la extensión del cañón. El impulso inicial del retroceso impulsaba ambos componentes hacia atrás como una unidad, manteniendo la condición de cierre durante el pico de presión en la recámara, cuando una falla del mecanismo sería catastrófica. Tras 12 milímetros de recorrido,
Una superficie de leva en el receptor enganchaba un rodillo en el borde inferior del bloque de cierre. Esta leva obligaba al bloque a rotar hacia abajo sobre su pasador de pivote lateral, mientras el cañón continuaba su movimiento hacia atrás. El desbloqueo ocurría después de que la presión en la recámara hubiera bajado a niveles seguros, pero mientras quedaba suficiente presión residual para impulsar el proceso de extracción. El casquillo utilizado, sostenido por la uña extractora, se movía con el bloque rotatorio hasta contactar un eyector fijo que lo expulsaba fuera del mecanismo a través de un puerto en el lado derecho. Al completar su rotación hacia abajo, el bloque de cierre se movía hacia adelante y hacia abajo hacia la posición de alimentación del cargador. El cañón, mientras tanto, había alcanzado el límite de su recorrido trasero y comprimido totalmente el resorte de retorno. La energía del resorte impulsaba el cañón hacia adelante mientras el bloque de cierre continuaba su arco hacia el cargador. El tiempo era crítico aquí. El bloque necesitaba posicionarse debajo de los bordes de alimentación del cargador precisamente cuando el siguiente cartucho estuviera disponible. El cargador mismo encarnaba una resolución elegante de problemas. Curvado para coincidir con la forma de los cartuchos con reborde de 8 mm que Dinamarca había adoptado, albergaba 25 unidades en una columna impulsada por resorte. La gravedad y la presión del resorte se combinaban para presentar los cartuchos a la cara de alimentación del bloque. La rotación hacia adelante y arriba del bloque extraía la siguiente unidad del cargador y la introducía en la recámara mientras el cañón completaba su avance. Las superficies de cierre se enganchaban automáticamente al rotar el bloque hacia arriba a su posición de activación, listo para el siguiente ciclo. Toda la secuencia: desbloquear, extraer, expulsar, alimentar, encamarar, bloquear, ocurría en aproximadamente un 20avo de segundo durante el funcionamiento continuo. Cada evento mecánico estaba cronometrado por la geometría precisa de levas, puntos de pivote y presiones de resorte, en lugar de depender de mecanismos de tiempo externos. El equipo operaba a unas 450 repeticiones por minuto, un ritmo determinado no por límites mecánicos arbitrarios, sino por la velocidad a la que cada componente podía completar su movimiento de manera fiable. Rasmussen había calculado las fuerzas que actuaban sobre cada componente durante el ciclo, asegurando que ninguna pieza experimentara niveles de estrés cercanos a sus límites de material. El movimiento pivotante del bloque convertía la energía de retroceso lineal en movimiento rotativo, reduciendo los picos de fuerza. El recorrido limitado del cañón significaba una menor velocidad del cerrojo y una extracción más suave. El sistema de resortes distribuidos permitía una absorción gradual de energía en lugar de una carga de choque. El mecanismo de alimentación requería una precisión particular. La geometría curva del cargador significaba que cada cartucho se asentaba en un ángulo ligeramente diferente. Schaubo había diseñado los bordes de alimentación con curvas compuestas que guiaban los cartuchos a su alineación sin importar su posición en la columna. La cara del bloque de cierre tenía ángulos correspondientes que compensaban desalineaciones menores, reduciendo la precisión requerida en la fabricación del cargador, mientras mantenía una alimentación fiable. El enfriamiento era pasivo pero efectivo. El recorrido limitado del cañón permitía la circulación de aire alrededor del exterior. La complejidad del mecanismo significaba más área de superficie para la disipación de calor en comparación con diseños más simples de menos piezas y más grandes. Las pruebas demostraron que el Madsen podía operar 200 ciclos continuamente sin degradación en su función, adecuado para roles de apoyo donde el uso se daría naturalmente en ráfagas cortas. La lógica mecánica estaba completa, probada mediante análisis matemático y ensayos empíricos.
La función de cada componente derivaba necesariamente de las restricciones de diseño y el rendimiento deseado. Sin embargo, traducir la lógica mecánica en fiabilidad en el terreno requeriría una validación bajo condiciones que ningún laboratorio podría replicar. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o una apuesta arriesgada en ese momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Las pruebas de campo comenzaron en marzo de 1902 en el centro de pruebas Herens Materielgård, donde Dinamarca ponía a prueba su equipo bajo condiciones similares a su uso operativo. El comité de evaluación incluía oficiales de múltiples ramas, especialistas en materiales y observadores externos de naciones aliadas que mantenían la tradicional neutralidad danesa. Su mandato era integral: evaluar la fiabilidad, la facilidad de mantenimiento, la durabilidad y la utilidad táctica en escenarios que iban desde posiciones defensivas hasta el apoyo en avances de infantería. La primera semana se centró en métricas de rendimiento base. Operando desde posiciones fijas con personal capacitado, los prototipos Madsen rindieron de manera consistente. La precisión a 300 metros resultó adecuada para la supresión de áreas, aunque el equipo no estaba destinado al tiro de precisión. Las pruebas de consumo confirmaron que el cargador de 25 unidades proporcionaba aproximadamente 3 segundos de operación continua, requiriendo recargas frecuentes, pero permitiendo una mejor disciplina de munición que los sistemas alimentados por cinta. Los procedimientos de mantenimiento revelaron el desafío más significativo del diseño. El desarmado completo para limpieza requería retirar el conjunto del bloque de cierre, lo que implicaba quitar el pasador de pivote lateral y extraer con cuidado el bloque y sus componentes adjuntos. El rearmado exigía atención a la orientación adecuada y a la secuencia de las piezas. Varios elementos jóvenes tuvieron dificultades inicialmente, lo que llevó a los evaluadores a cuestionar si el mantenimiento en campo bajo el estrés de una situación crítica sería práctico. Rasmussen respondió creando protocolos de mantenimiento simplificados, centrados en los puntos de falla más comunes, dejando el desarmado completo para el personal especializado. Las pruebas ambientales introdujeron variables controladas. Los equipos fueron expuestos deliberadamente a arena, lodo, lluvia y temperaturas extremas, y luego se pusieron en funcionamiento sin limpieza previa. Los resultados fueron mixtos. La complejidad del mecanismo significaba más superficies donde la contaminación podía interferir, pero el diseño distribuido permitía que una contaminación parcial rara vez causara una falla total. Un Madsen muy sucio podía experimentar problemas ocasionales de alimentación, pero casi nunca se bloqueaba por completo. Los diseños más simples, por el contrario, solían funcionar a la perfección o fallar de manera catastrófica. El rendimiento del cargador superior superó las expectativas en algunos aspectos, mientras revelaba limitaciones en otros. El personal que operaba cuerpo a tierra agradeció que el cargador no interfiriera con el suelo ni creara puntos de presión contra el hombro. Sin embargo, recargar en esa posición resultó incómodo, requiriendo que el operador se levantara parcialmente o girara para acceder a la ranura del cargador. La geometría curva del cargador, aunque funcionalmente sólida, requería una fabricación especializada que complicaría la logística si otras naciones adoptaran el equipo. Las pruebas de uso prolongado llevaron a los equipos hacia sus límites térmicos y mecánicos. Después de 500 ciclos en aproximadamente 11 minutos, un escenario poco realista de defensa intensa, el cañón mostró una decoloración significativa por el calor y las tolerancias del mecanismo se habían aflojado notablemente por la expansión térmica.
Permitir que el equipo se enfriara por 30 minutos restauraba su función normal, lo que sugería que el uso en ráfagas con breves pausas, el patrón típico de infantería, evitaría problemas térmicos. Las pruebas de durabilidad incluyeron maltrato deliberado. Los equipos se dejaron caer desde alturas considerables, se sometieron a impactos repetidos y se operaron tras un manejo simulado brusco. El complejo mecanismo resultó sorprendentemente resistente. Aunque componentes individuales llegaban a doblarse o romperse bajo un estrés extremo, el diseño distribuido permitía que el daño en una pieza rara vez dejara a todo el equipo inoperante. Las reparaciones en el campo resultaron factibles, aunque requerían personal capacitado y piezas de repuesto. Las pruebas comparativas contra equipos contemporáneos aportaron contexto. Un sistema Maxim ofrecía un rendimiento superior en uso sostenido y mayor precisión a larga distancia, pero requería un equipo de 3 personas y pesaba más de 5 veces que el Madsen. Otros sistemas automáticos de calibres similares presentaban problemas de fiabilidad o peso excesivo. El Madsen ocupaba un nicho único, lo suficientemente pesado para ofrecer estabilidad automática, pero lo suficientemente ligero para ser operado individualmente y fiable en condiciones de campo. El informe preliminar del comité reconoció el logro técnico, pero expresó reservas sobre la implementación práctica. El equipo funcionaba según lo diseñado, demostraba una fiabilidad adecuada y ofrecía capacidades tácticas que el equipo existente no podía igualar. Sin embargo, la complejidad de fabricación limitaría la capacidad de producción. Los requisitos de mantenimiento excedían los de los equipos estándar de infantería y el diseño no probado conllevaba riesgos que la adquisición de equipos ya establecidos evitaría. Madsen recibió el informe con sentimientos encontrados. La validación técnica satisfacía los requisitos de ingeniería, pero la aceptación institucional seguía en duda. El futuro del equipo no sería determinado por su rendimiento mecánico, sino por si la doctrina de las Fuerzas Armadas podía adaptarse para incorporar capacidades que los marcos tácticos existentes no habían anticipado. La curiosidad final, que definiría el legado del Madsen, no se descubrió durante el desarrollo inicial, sino gradualmente tras décadas de uso en diversos entornos y conflictos. Para 1910, más de 30 naciones habían adquirido equipos Madsen, desde potencias como Rusia hasta estados más pequeños como Brasil y México. Cada uno adoptó el equipo por razones distintas y lo empleó en condiciones que los desarrolladores daneses nunca previeron. El patrón que emergió fue tan inesperado como revelador. El complejo mecanismo que los críticos predijeron causaría problemas de mantenimiento en el campo demostró en realidad una adaptabilidad superior en comparación con diseños teóricamente más simples. La arquitectura de estrés distribuido significaba que el desgaste normal afectaba a cada componente de forma gradual en lugar de concentrarse en unas pocas piezas críticas. Un Madsen bien mantenido podía operar decenas de miles de ciclos antes de requerir un reemplazo significativo de piezas, mientras que equipos supuestamente más sencillos a menudo sufrían fallas catastróficas en componentes primarios que los dejaban totalmente inútiles. Los extremos térmicos revelaron una ventaja contraintuitiva del diseño. En entornos tropicales, donde el calor y la humedad causan fatiga y corrosión, los múltiples componentes pequeños del Madsen podían inspeccionarse y reemplazarse individualmente sin desechar todo el mecanismo. En condiciones árticas, donde los lubricantes se espesan y el metal se vuelve quebradizo, las fuerzas distribuidas del sistema hacían que ningún componente individual experimentara niveles de estrés que causaran fallas por frío.
Los diseños de la competencia, optimizados para condiciones específicas, solían fallar por completo al ser desplegados fuera de su entorno previsto. La calidad de la munición presentó el desafío más real. Los cartuchos producidos bajo estricto control de calidad funcionaban de manera fiable en casi cualquier diseño. Pero las condiciones de campo a menudo implicaban munición fabricada bajo estándares variables, almacenada de forma inadecuada o producida por múltiples contratistas con especificaciones inconsistentes. El mecanismo operado por retroceso del Madsen resultó notablemente tolerante a estas variaciones. Las fluctuaciones de presión en la recámara, que habrían causado problemas de sincronización en equipos operados por gas o velocidades excesivas en otros sistemas, eran absorbidas por la flexibilidad inherente del mecanismo. El cargador superior, tan criticado al inicio, demostró una utilidad inesperada. Aunque los cargadores inferiores parecían más lógicos, generaban problemas en trincheras, fortificaciones y vegetación densa donde el despeje del suelo era limitado. La ubicación del cargador del Madsen permitía operarlo eficazmente desde posiciones donde otros equipos ligeros sufrían problemas de alimentación. Además, el cambio de cargador resultó más rápido e intuitivo bajo estrés que los sistemas de cinta que requerían procedimientos de carga más cuidadosos. La complejidad de fabricación, vista inicialmente como una desventaja, se convirtió en una virtud inesperada a medida que la capacidad industrial global se expandió. El mecanismo requería un mecanizado preciso, pero esta precisión se distribuía entre muchos componentes relativamente simples en lugar de concentrarse en unas pocas piezas extremadamente exigentes. Pequeños talleres con equipo básico podían producir piezas de repuesto, mientras que los diseños competidores a menudo requerían instalaciones de fabricación especializadas. Esta capacidad de producción descentralizada permitió que naciones sin una infraestructura industrial avanzada mantuvieran y repararan sus equipos Madsen localmente. La longevidad del diseño brindó la validación definitiva. Los equipos adoptados en 1902 permanecieron en servicio durante la Primera Guerra Mundial, donde resultaron efectivos desde las montañas alpinas hasta los desiertos del Medio Oriente. Las modificaciones entre conflictos abordaron problemas menores sin alterar el mecanismo fundamental. Durante la Segunda Guerra Mundial, equipos Madsen fabricados en la década de 1910 funcionaban junto a unidades producidas 30 años después, demostrando una longevidad mecánica que diseños supuestamente superiores no pudieron igualar. La curiosidad final fue simple pero profunda. Un equipo diseñado con principios de ingeniería y técnicas de fabricación del siglo XIX siguió siendo relevante hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Mientras los competidores simplificaban sus diseños en cada generación para reducir costos, el elaborado mecanismo del Madsen resultó ser más sólido en esencia. La complejidad, cuando está debidamente organizada y distribuida, crea robustez en lugar de fragilidad. Los 70 años de vida útil del equipo no fueron a pesar de su complejidad, sino porque esa complejidad estaba estructurada para distribuir el estrés, acomodar variaciones y facilitar el mantenimiento en condiciones diversas. La producción del Madsen cesó finalmente en 1955, aunque equipos fabricados décadas atrás continuaron en servicio activo hasta los años 70 en diversos conflictos regionales. Más de medio siglo de producción continua resultó en aproximadamente 40.000 unidades entregadas a clientes en 6 continentes. El diseño que los comités militares cuestionaron por ser demasiado complejo había sobrevivido por múltiples generaciones a equipos supuestamente superiores. El legado se extendió más allá del equipo mismo, hacia la filosofía de fabricación y la metodología de diseño.
El Madsen demostró que la elegancia mecánica no necesariamente significaba simplicidad, sino más bien la organización inteligente de la complejidad. Este principio influyó en el desarrollo posterior de equipo técnico, aunque no siempre de forma explícita. Los diseñadores comenzaron a considerar no solo el número de piezas, sino la distribución del estrés, el acceso para mantenimiento y la adaptabilidad a condiciones variables. La suposición de que menos piezas significaban automáticamente mayor fiabilidad fue desafiada permanentemente. Las instituciones educativas de ingeniería mecánica incorporaron los mecanismos del Madsen en sus planes de estudio. El sistema operado por retroceso, con bloque de cierre pivotante, se convirtió en un ejemplo estándar de resolución creativa de problemas bajo restricciones severas. El equipo ilustraba cómo requisitos aparentemente contradictorios, ligereza, capacidad de uso sostenido, fiabilidad y facilidad de fabricación, podían reconciliarse mediante un diseño sofisticado en lugar de uno simplificado. Los estudiantes analizaban las geometrías de las levas, los cálculos de los resortes y las secuencias de tiempo, aprendiendo que las soluciones elegantes a veces requieren abrazar la complejidad en lugar de evitarla. El legado de fabricación persistió en la industria de ingeniería de precisión de Escandinavia. Las empresas que produjeron componentes para el Madsen desarrollaron experiencia en mecanizado de tolerancias mínimas, procedimientos de ensamblaje complejos y sistemas de control de calidad. Esta capacidad se transfirió a otras industrias, incluyendo componentes automotrices, instrumentos de precisión y, finalmente, aplicaciones aeroespaciales. La disciplina necesaria para fabricar un mecanismo de 100 componentes que funcionara de manera fiable en condiciones extremas resultó valiosa mucho más allá de las aplicaciones de seguridad. La doctrina estratégica evolucionó para dar cabida a las capacidades que equipos como el Madsen habían demostrado. El concepto de escuadras de infantería centradas en equipos automáticos portátiles se volvió universal en la década de 1930, transformando el pensamiento táctico sobre el movimiento y la cobertura. Aunque otros diseños eventualmente reemplazaron al Madsen en la mayoría de los inventarios, los requisitos de capacidad que él validó, operación individual, fuego automático sostenido y movilidad táctica, se convirtieron en las expectativas base para el equipo de infantería. Las naciones que adoptaron el Madsen de forma temprana obtuvieron ventajas que fueron más allá de la potencia de fuego. Operar y mantener el equipo requería una formación técnica que elevó la alfabetización mecánica general entre sus elementos. El personal que comprendía el mecanismo del Madsen desarrolló habilidades de resolución de problemas e intuición mecánica que resultaron valiosas para todo tipo de equipo técnico. Este beneficio educativo no intencionado contribuyó a una modernización tecnológica más amplia en varios países que carecían de una infraestructura industrial extensa. Las últimas series de producción en los años 50 incorporaron modificaciones menores, basadas en 50 años de experiencia en el campo, pero el mecanismo fundamental permaneció idéntico al diseño de 1902. Esta consistencia a lo largo de medio siglo de producción demostró que las decisiones de ingeniería originales habían sido fundamentalmente acertadas, mientras otros equipos pasaron por múltiples generaciones de revisión, cada una intentando solucionar problemas revelados por el uso. El diseño central del Madsen solo requirió refinamientos incrementales. La importancia final del equipo no reside en victorias tácticas o números de producción, sino en lo que demostró sobre la metodología de la ingeniería. Wilhelm Madsen, Julius Rasmussen y Theodor Schauer crearon algo que contradecía las suposiciones predominantes sobre el diseño mecánico.
Su disposición a aceptar la complejidad cuando ésta resolvía problemas reales, su distribución del estrés mecánico entre múltiples piezas y su atención a la adaptabilidad en diversas condiciones, produjeron un diseño que se mantuvo vigente mucho más tiempo que sus alternativas contemporáneas. Al estar hoy en Copenhague, uno puede visitar el Museo Tøjhusmuseet, donde los primeros prototipos de Madsen reposan en exhibiciones con clima controlado. Los mecanismos, con más de un siglo de antigüedad, aún muestran el mecanizado de precisión y el diseño reflexivo que caracterizó su creación. Representan un momento particular en la historia de la ingeniería, donde el pensamiento creativo sobre problemas mecánicos produjo soluciones que trascendieron su contexto inmediato, ofreciendo lecciones que siguen siendo relevantes mientras las nuevas tecnologías crean nuevas restricciones que exigen respuestas igualmente innovadoras. Si disfrutas de historias reales y tranquilas sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un like y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. ¿Te gustaría que generara una descripción y etiquetas optimizadas para este video en YouTube?